¿Vale? Para definir allá el primer palo, alguna responsabilidad hay, claro que sí, y así llegaba el 1-0 para el equipo del Filipinos. Luego va a llegar aquí esta posibilidad para el 2-0. Y now, era quien ganaba en primera instancia, y luego Jefferson Mena se conectaba al segundo palo para hacer aquí. Bueno, seguimos entonces, ¿vale? Entonces, les comentaba, vamos en 15 minutos, creo. ¿Sí? En 15 minutos, ¿vale? Entonces, en sí, las EMAs para eso se utilizan, simplemente es para conocer el promedio del movimiento alcista contra bajista, ¿vale? ¿Cómo las utilicemos? Bueno, va a depender de cada quien, pero en este caso, lo que yo les decía, de arriba hacia abajo, de menores a mayores, nos dan un short, así, entenderlo así simplemente. Ya lo estoy grabando, de hecho. De velas menores a mayores, de arriba hacia abajo, nos dan movimientos en short, como lo pueden ver en este caso, ¿vale? La subió hasta las 7, la 7 pasó a la 21, entre las dos pasaron a las 55 y así se fue generando un movimiento más grande, ¿vale? En este caso, simplemente y lo único que tenemos que hacer para ver la tendencia del movimiento es una línea tendencial, como quieran ustedes. En este caso, con que le dé un pico, ¿sí? Con eso es suficiente. Con que nos dé un pico de interacción, con eso es suficiente para saber la tendencia. Que bueno, nos pasa la tendencia, ¿sí? Y sigue bajando el precio. Entonces, ustedes no se casen, voy a hablar rápido de esto. Ustedes no se casen que porque trazaron una línea de tendencia, deban mantenerla siempre porque, ay, su análisis así es y si yo soy fiel a mi análisis y siempre, o sea, vamos a confiar en nuestro análisis cuando veamos que el movimiento prácticamente va a nuestro favor, pero de lo contrario no tengo por qué ser terco y dejar mi línea tendencial ahí. Mi línea tendencial yo la puedo ir moviendo conforme el precio va moviendo para que a mí me dé entradas. Ah, bueno, aquí pasó el precio, hubo un retesteo y me monto ahí simplemente, pum, y ya. Aquí vi que hay un soporte fuerte, simplemente trazo una línea, ¿sí? Una línea horizontal donde puede llegar otra vez el precio. Veo que hay varios mechazos, 3 velas, que es la regla, y ahí me monto en short, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, ahora el precio, para que el precio pueda, ¿sí? Cambiar la tendencia del movimiento, cambiar todo, tiene que venir y pasarme esta línea, ¿sí? Ustedes tienen que ir ajustando su línea tendencial también conforme el precio va cambiando. No se casen con que ya la tracé ahí y ahí tiene que estar todo el día, ¿sí? Y ahí tiene que estar siempre porque mi análisis es ese. No, eso es un error, ¿vale? Siempre tenemos que ir moviendo nuestra línea de tendencia, ¿sí? Si nosotros no queremos moverla, bueno, trazamos otra, no hay problema, ¿vale? Trazamos otra, que nos va a dar otra información, la cambiamos de color para que pues, no nos esté generando conflictos con lo otro que tengamos trazado, ¿sí? Entonces, y así podemos ir llevándola. Ustedes pueden ir viendo el cambio del precio con esas líneas, ¿sí? En cuestión a líneas tendenciales. Con eso se van a dar cuenta del cambio del movimiento, hasta dónde posiblemente pueda llegar el precio y retroceder, porque es lo que sucede. Entonces, ustedes tienen que ir modificando su análisis conforme el precio se vaya moviendo. ¿Por qué? Ustedes al iniciar o al generar un análisis, tienen un panorama general de hasta dónde quieren que el precio llegue, pero no significa que siempre va a llegar ahí.
en algún momento, ya sea por FOMO, por el BTC que se llevó a todo lo demás, va a cambiar ese movimiento, ¿sí? Entonces, para eso es importante que ustedes vayan trazando su línea, no necesariamente van a tener el gráfico bien sucio. Por eso les digo, yo regularmente lo que hago simple, dejo la 7 y la 21, que me indican toda la pauta, ¿vale? Y es lo que hacemos, ¿sí? Entonces, eso me indica la pauta y ya. ¿Para qué? Para ver mi gráfico como tal y ver mis líneas que tengo marcadas de tendencia o hasta dónde posiblemente pueda llegar el precio. Es lo que hago regularmente, ¿vale? Entonces, hasta ahí, no sé si tengan preguntas, por favor, háganlas para yo poder contestar lo más breve posible y pasemos al tema de soportes y resistencias. Esto es exclusivo de EMAS, ¿eh? Me salgo un poco del tema porque creo y considero que lo tienen que tener en cuenta también, como esto de las tendencias, que eso va a ser es otro tema, pero trazos y todo. Pero me parece importante recalcar que no se casen, ¿sí? Que si ya marqué una tendencia y ya a fuerza la tengo que dejar ahí, no. Simplemente tengo que ir modificando mi análisis. Si soy scalper, o soy swing trade, o soy de intradías, que al final es lo mismo, en cuestión a que todos buscamos generar ingresos, ¿ya? Ya sea a corto o a largo plazo. Entonces, sea lo que sea, o lo que yo me considere, si soy swing trade, o scalper, o intradías, o sniper, o como quieran verlo, tengo que ir modificando mi análisis. Regularmente los swings no se modifican porque ya tenemos un panorama general, empezamos de eso, de hecho. ¿Sí? Y sobre eso yo puedo ir escalpeando la señal. Cuando me doy cuenta de que en ese scalping hay un movimiento fuerza de retroceso, entonces lo que yo hago es cerrar mi swing trade y listo. Me monto ahora en un swing a la reversa, ¿vale? Del movimiento que lleve actualmente. Así es como le hago. Entonces, no dejo que el precio se me retroceda porque al final, si yo ya gané de este punto, vamos, desde los 45 a los 39, y aquí veo que ya definitivamente no pasó y que el BTC también aumentó su dominancia y el BTC va a la alza y este precio me lo va a retroceder, cierro y me monto, ¿vale? Es lo que hago regularmente, ¿sí? Entonces, hasta aquí preguntas, dudas, ¿alguien más? Dice Richard Emas, por mi parte aclarado, me interesa saber cómo traza los niveles de soportes y resistencias para scalping o swing, dependiendo del caso, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ok. En este caso, bueno, entramos a soportes y resistencias. Van a ver qué tan burdo es esto de soportes y resistencias. ¿Sí? Muy burdo. ¿Por qué? Bueno, a los nuevos, antes de empezar, EMAS, ¿sí? ¿Dudas con las EMAS? ¿Dudas con las EMAS? ¿No? Seguros. Tan fácil como eso, ¿eh? Ver el movimiento, dónde rompe una EMA a otra y sobre eso ya empiezo a especular un movimiento en contra o a favor. Punto. La clase ya llevamos casi 50 minutos aproximadamente, ¿vale? Que era la EMAS y algunos consejillos X. Entonces, ok. ¿Cómo trazo soportes y resistencias? Vale. Nos vamos a ir, los soportes y resistencias regularmente los vamos a trazar, ¿sí? A partir de 4 horas, lo podemos hacer hasta en 1 hora,
¿sí? Eso si queremos conocer a detalle, pero aquí el problema está en que regularmente generamos muchos soportes y resistencias. Por eso yo los trazo en 4 horas, de 4 horas hacia arriba, porque son los soportes más importantes donde el precio va a tener una fluctuación, ¿vale? Ya sea en contra o a favor. En este caso, dependiendo, digo en contra o a favor porque podemos ir en short o en long o tratar de entrar en alguna posición. Cuando nosotros generamos o vamos en scalping, el concepto de soportes y resistencias es burdo porque el precio se mueve en ondas, ¿sí? O al menos eso nos hace pensar los de exchange, porque pues, si vemos aquí no es tan bonita la onda, pero bueno, ahí es una caída brutal, ¿vale? Entonces, se mueven ondas. Por ende, cada onda genera, ¿sí? Genera un soporte, literal. Cada onda genera un soporte o una resistencia. Los puntos altos y los puntos bajos de cada onda, y esto es para todos, nos genera un soporte y una resistencia. Donde fluctúan los soportes y las resistencias son las llamadas zonas de reacción, ¿sí? En este caso, así tan sencillo, ¿sí? Lo vamos a ver en 4 horas, ¿vale? Nosotros tenemos aquí, dices, ¿cómo trazo mis soportes y resistencias? ¿Sí? Mira, yo se los dije la vez pasada, ¿sí? Se los dije la vez pasada. El soporte y resistencia simplemente lo voy a trazar en las zonas altas y en las bajas de cada onda. En este caso, aquí tenemos en este caso podríamos decir que en esta parte tenemos una zona de reacción, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos como tal, si se dan cuenta, sí, lo estoy sacando tal cual, como lo veo. Si se dan cuenta, tenemos ahí una zona de reacción. ¿Por qué? Si el precio viene a la baja, el precio se va a detener justamente, va a empezar a detenerse justamente entre estos dos picos, ¿sí? Esto me está generando un soporte ya, prácticamente me está dando un soporte, ¿sí? Estos 3 picos, este pico de aquí me está generando un soporte. Por eso les digo, toda parte alta y baja de la onda genera un soporte y una resistencia. En este caso me está generando un soporte, pero si el precio va a la alza, en este caso, imagínense, viene y aquí empieza a titubear el precio, porque está entrando en una zona de soporte, ¿sí? O pisos, como quieran llamarle. Está entrando en una zona de pisos. ¿Cómo lo veo? Simplemente verifico las ondas pasadas o las ondas posteriores al precio si está a la baja y sobre eso yo empiezo a marcar mis zonas. En este caso, pues la zona que voy a marcar donde el precio empezó a tener ese titubeo, ¿sí? 48 en sol, 47,400. Y ese fue, si se dan cuenta, ese fue nuestro piso, ¿cuánto tiempo? Es algo que yo lo pueden ver rápido. ¿Por cuánto tiempo fue nuestro piso? ¿Sí? Si ustedes hubieran podido hacer esto o marcar esto, se hubieran dado cuenta que en cuanto sol pasara a los 47,400, adiós. Ahí era su entrada. Paciencia, ¿sí? Simplemente es paciencia. Hacer un análisis y entrar donde se debe. Vino acá, generó simplemente es mi soporte y la parte baja de aquí es mi resistencia de esa zona de reacción. Entonces viene el precio, genera, pasa mi primer resistencia,
pero rápidamente se encuentra con la segunda. ¿Por qué? Porque es donde el precio viene otra vez a fluctuar acá, todas las veces pasadas. Ahí hay mucha zona de venta, ¿sí? Mucha zona de venta, dependiendo en dónde, venta o compra dependiendo de a dónde venga el precio como tal. Si viene de arriba hacia abajo o va de abajo hacia arriba. Cuando es así y estas confluctúan, estas líneas confluctúan, ¿sí? Las ondas, las partes bajas y las partes altas, siempre, siempre, y testéenlo si quieren como ustedes vean, ¿sí? Testéenlo, siempre, siempre va a haber una reacción en contra a la tendencia del precio en ese momento, ¿sí? Siempre, y es un hecho, ¿eh? Es un hecho, ¿por qué? Y lo puedo asegurar porque yo ya lo testé mucho tiempo. Ya prácticamente lo hice el testeo unos 4 meses para poder dominar bien el tema, ¿sí? Porque yo empecé, la empecé con puro scalping, ¿sí? La vida del trade la empecé scalping, spot, y luego me pasé a futuros, pero scalping, siempre he sido scalper. Se me dificultó la parte del swing trade, pero también ya la tengo dominada. Por eso es que abro mis operaciones en swing y mantengo, mientras el precio se sigue moviendo, para no aburrirme, no desesperarme, lo que sea, hago scalping. 2, 3 sesiones, 4 por mucho a la semana, ¿vale? 2, 3 horas. Entonces es lo que hago en sí, ¿sí? ¿Cómo identificas? Me decía Richard, de esta manera. Partes altas, partes bajas del precio, tú vas a identificar los soportes y resistencias. Línea solamente es esto que ves aquí, ¿sí? Esta línea, aquí me va a indicar una zona de liquidez si yo me voy a la parte de atrás, ¿vale? Una zona de liquidez porque aquí llegó el precio y hubo problemas para poder romper, ¿sí? Pero, ¿cómo identifico solamente líneas de reacción? Tan fácil como que es donde el precio no fluctúa muchas veces, ¿vale? No hay confluencia con las partes bajas ni las partes altas de las ondas que va generando el precio. En este caso, mi línea de confluencia, y si se dan cuenta, y fue una de ellas, era el precio de 51,800, que regularmente si pasaba 52, el precio subía, ¿sí? El precio subía. Si yo me vengo en esta parte de aquí, yo lo puedo generar como una sola zona de liquidez, si se dan cuenta, ¿vale? Pero no voy a estar generando zona de liquidez porque no siempre hay zonas. Hay que aprender a detectar dónde hay verdaderamente zonas de liquidez, ¿sí? Entonces, aquí puedo generar esta zona de reacción o zona de liquidez. ¿Por qué? Porque mi precio se detiene, viene y otra vez genera mechazos. Esos mechazos significa que hubo ahí unas órdenes de compra-venta fuertes y entonces hicieron que el precio retrocediera fuertemente, ¿sí? Las líneas es donde no hay mucha confluencia entre las ondas, y las zonas de reacción simplemente es donde hay confluencia entre ondas superiores e inferiores, ¿sí? Parte bajas y altas de las ondas. En este caso, 4 horas, pues nos marca simplemente la pauta del movimiento actual. Pero si nosotros nos subimos a un día, vamos a ver donde esas ondas empezaron a tener confluencia, ¿sí? Donde esos precios empezaron a tener esa confluencia como tal. Si se dan cuenta, aquí tenemos, miren, ¿sí? Un pico alto. Luego acá tenemos a la baja, una onda a la baja, y el precio nos puede marcar una zona para nosotros poder tener como
una zona importante. ¿Sí? 106.98. Si nosotros lo pasamos, ¿sí? Esta zona fue importante para el precio. Si nosotros lo pasamos, a diferencia del order block, que regularmente lo colocan en la parte de arriba, y ahí es donde va a ir el precio y va a retroceder regularmente si es que otra vez, bueno, pero aquí esta zona para Sol fue muy importante como tal. ¿Por qué? Por la información que nos está dando el mercado como en sí, ¿sí? La confluencia entre partes bajas de ondas y partes altas. Otra zona de confluencia que nos está dando, en este caso, es esta de aquí. Si verificamos precios, 85.76. Esa era otra zona importante a pasar de Sol para que se dieran ciertos movimientos, ¿sí? A la baja o al alza. Y de ahí entre ellas podíamos haber trazado líneas para nosotros tener dónde posiblemente el precio iba a retroceder, o hasta dentro de la zona de reacción podemos trazar líneas para saber exactamente dónde el precio puede retroceder. En sí, como les digo, el concepto es muy burdo de soportes y resistencias, pero no se les, no se, y muchas veces nosotros tendemos a complicarnos las cosas, ¿vale? En el sentido que, en el sentido de que queremos ver más cosas de las que realmente tenemos a la vista. Y ese es el problema de la mayoría de nosotros, de que pensamos que el análisis, cosa sacada de otro mundo, cuando a través de conceptos bases, tú puedes generar un análisis mucho más acertado que cualquier indicador, ¿sí? Que lógico está en el tipo de uso que le puedas dar, la interpretación ya es otra. Todo tienen que tener eso también. ¿Cómo voy a obtener eso? Bueno, estudiando los gráficos, siempre. ¿Sí? No hay otra forma de hacerlo, simplemente es estudiar y estudiar los gráficos, hacer backtesting, practicar. Ustedes deciden si lo hacen con dinero real, con dinero ficticio, ya es cosa de cada quien, pero no se compliquen la situación, la vida, ¿sí? No se la compliquen. El análisis es tal cual así, sencillo. Los indicadores nos van a servir, sí, nos van a dar mucha información, claro que sí, para poder tomar decisiones nada más. El análisis es diferente, ¿vale? Los indicadores nos sirven para tener decisiones oportunas de cómo incorporarnos al movimiento actual, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un análisis, ya tienen, como les digo, el 50% del trade ganado. Todo va a depender de cómo interpreten ese análisis, que es otra situación, ¿vale? Entonces, en sí, soportes y resistencias es tal cual esto, ¿vale? Partes bajas, partes altas, donde vean que el cuerpo de la vela generó mayor movimiento, ¿vale? Donde el cuerpo de la vela terminó o empezó en este caso. Soportes y resistencias. Digo, no sé si alguien lo conozca de diferente manera y diga, este cabrón no sabe ni madres, pero ustedes pueden checarlo. No es más que eso. Digo, es tan sencillo y tan burdo como eso. No es para que se compliquen la vida. Simplemente ustedes trazan la línea donde el precio tuvo mayor rechazo, ya sea al alza o a la baja. Eso es su soporte y eso es su resistencia. ¿Cómo lo van a ver? Tan sencillo como que en cada onda nos va a generar un soporte y una resistencia. ¿Sí? Ojo en esto. No siempre lo va a respetar. ¿Por qué motivo?
por la fuerza del movimiento, por la manipulación, por lo que quieras, ¿no? No significa que en cuanto llegue aquí, permíteme, que en cuanto llegue aquí, no significa que en cuanto llegue aquí ya vamos a tener un movimiento a favor, no. Debemos y tenemos el compromiso propio, porque es nuestro dinero, ¿sí? Debemos y tenemos que tener una confirmación para podernos sumar al movimiento, ya sea con las EMAs, ya sea con los indicadores, con un patrón de vela, ¿sí? Tenemos que tener esas confirmaciones siempre, que el precio nos deja muchos mechazos por la parte baja, sí, el 70-80% de las situaciones se da que el precio cuando deja esos mechazos, y eso es un índice, un indicio de un cambio de tendencia, ¿sí? En este caso del movimiento, no de la tendencia en general, porque hay que también saber identificar eso, ¿sí? Cambio de tendencia en el movimiento, ¿sí? Nos va a permitir una posición, en este caso, como se dio aquí, en long, ¿sí? Viene otra vez acá arriba y nos genera otra vez en la que nosotros trazamos y nos da la pauta para entrar en long, pero todo eso tenemos que tener ojo fino para poder utilizar los indicadores, en este caso, miren, el estocástico, puede ser el RSI, podemos tener divergencias, o sea, hay una infinidad de cosas que nos pueden ser útiles para tomar buenas decisiones. Tan solo hay que ver cuáles nos sirven dependiendo nuestra estrategia, porque cada indicador se debe adaptar a la estrategia personal de cada quien, valga la redundancia, ¿vale? Las divergencias se pueden dar entre volumen, RSI, directamente el volumen que tenemos podemos tener unas divergencias también entre volumen y gráfico, RSI gráfico, MACD gráfico, o sea, al final todas utilizan EMAs, ¿no? Y esa disparidad, vamos a decirlo así, entre el gráfico y las líneas que tenemos de los indicadores en la parte baja nos van a indicar el tipo de tendencia, si es bajista o alcista, ¿vale? Pero eso le digo, es otro tema, que eso se va a ver en el curso, que los que quieran conocer a fondo todo esto, pues espero que lo aprovechen porque, pues, digo, es parte de, ¿no? Del aprendizaje, aparte de que pues, es muy accesible. Entonces, no sé si aquí en cuestión al trazado tengan algunas preguntas, detalles, dudas, sean puntuales para que podamos seguir. ¿Alguien? Tú puedes trazar las líneas donde quieras trazarlas, en las temporalidades que quieras trazarlas. Al final, si te das cuenta, es a lo que digo. Yo las líneas las trazo en temporalidades mayores. ¿Por qué? Porque a mí me generan una mayor certeza donde el movimiento va a realmente tener un cambio de tendencia o donde exactamente podemos tener un cambio de tendencia, no de movimiento, de tendencia. ¿Sale? Ahora, en temporalidades bajas, puede ser 5 o 15 minutos. Si vas a hacer scalping, yo te recomiendo scalping exclusivamente. Se dicen que se nos acaba en 10 minutos la sesión. Si vas a hacer scalping, yo te recomiendo que, ¿sí? Para que realmente veas los cambios de tendencia, tú puedas, como tal, permíteme, tú puedas tener estos trazados, ¿no? Estos trazados como tal. Si te das cuenta, bueno, acá lo marcamos nosotros en temporalidades altas, pero si nosotros nos pasamos a temporalidades bajas, mira, nos dicen la situación de la tendencia como tal, bueno, de las zonas de reacción. No, en la parte alta lo trazamos y acá pasamos a temporalidades bajas y nos está dando la razón. Viene y aquí rebota.
sea, tal cual, ¿no? Pasa, rebota y otra vez baja como tal. No hay cosas extrañas ni raras. Simplemente es ver exactamente dónde y cómo tengo que trazar ese movimiento. Me dicen que si lo puedo trazar en temporalidades bajas. Claro que sí, pero en este caso lo más bajo que lo puedes trazar va a ser en 15 minutos. ¿Por qué? Porque 15 minutos te da pauta para operar en 5 y en 3. ¿Sí? Bueno, de hecho aquí dicen por ahí es más que obvio dónde se pudo hacer un scalping. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo tracé la línea de la zona de reacción, de dónde hubo confluencia entre las ondas del precio, ¿vale? Parte alta y parte baja. La trazamos y también tracé una línea donde pudo haber o puede haber posible reacción del precio, ¿vale? Entrando en esa zona. En este caso, si se dan cuenta, nosotros la trazamos en temporalidad alta y miren dónde vino a caer nuestro retroceso. Para ser exactos, 47.67 y pudimos entrar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque vino el precio, falsa ruptura, aquí falsa ruptura, otra vez. Aquí alguien compró una buena cantidad, pobre de él. Aquí falsa ruptura vino y ya no pudo completamente pasar. Entonces, ¿qué haces tú? Buscas una posición en esa misma línea, ¿sí? O en la línea última de, bueno, o la línea inicial en este caso, de la zona de reacción. ¿Por qué? Porque si está completamente tipificado, si 3 veces el precio intenta romper, la cuarta ya debe de ir para abajo, literal, ¿sí? Casi en un 70-80, ¿vale? Ya debe ir hacia abajo en la cuarta. En dado caso que haya mucho FOMO y el precio intente, bueno, es que quiere decir que se está comiendo esta zona de liquidez como tal del precio. Se está comiendo todas las órdenes que están aquí, se la está comiendo poco a poco y eventualmente va a romper, como fue en este caso de aquí, miren, ¿ya? ¿Cuántas veces tuvo el precio ahí? Se estuvo comiendo toda la liquidez para poder, todas las órdenes de compra, entraban órdenes de compra y eran anuladas por órdenes de venta. Eso es comerse la liquidez. Entonces se comieron la liquidez y eventualmente rompió. Pero acá, ojo, ya no pudo hacerlo a la inversa. Entonces, dices tú en scalping, bueno, pues scalping, swing, lo que tú quieras. La ventaja de un scalper, y no quiero minimizar a los swing trade ni nada, porque también lo soy, ¿sí? La ventaja es que tú puedes agarrar mejores posiciones, ¿sí? Mejores posiciones con apalancamiento alto. Esa es la ventaja más viable de un scalp. ¿Sí? Tú ya tienes el movimiento general, simplemente sabes dónde el precio puede rebotar y entras ahí. Ya no. Entras ahí con Estoy cerrando mis operaciones porque sentía que creo que me estaba volviendo a pasar lo mismo. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor lo voy a cerrar. Okay. Terminé cerrando con $600 de ganancia. Entonces ahorita voy a esperar a ver qué hace el mercado. Ok. No sé si fue pregunta, duda, ¿qué? Si rompe cierto punto, entro otra vez. Bueno, tenemos, no sé si. Bueno, ya me salí de la. Bueno, ¿cómo comentaban? Me decían, ¿cómo yo configuro mi TP? ¿Cómo yo configuro mi TP? ¿Vale? Simplemente no hago TPs como tal, les soy sinceros. Lo único que hago es, si estoy en temporalidades baja, simplemente yo ya detecto con la vista dónde están mis siguientes, en sí, mis siguientes soportes a corto plazo, ¿vale? En este caso, yo hago, si ustedes quieren hacerlo, ¿sí? Genero un trazo. Genero un trazo y lo único que hago es monitorear este precio. ¿Sí? De 47 a 46.
Si veo que ahí hay una reacción y no lo pasa, entonces, si veo que ahí hay una reacción y no lo pasa, simplemente cierro mi trade y espero, nada más, paciencia, 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 es todo. No hay otra cosa, ¿vale? Simplemente es paciencia. Espero a que me den una confirmación para otra vez volverme a montar, en este caso, que fue el short. Y otra vez, si yo ya me monté aquí, lo único que hago es trazar mi siguiente línea de... Y así tú vas siguiendo poco a poco, ¿sí? Vas siguiendo poco a poco tus líneas de reacción como tal, ¿vale? Aquí había una zona de liquidez, claro, en temporalidad baja, muy pequeña, de 46 a 46,200. Pero así es como vas trazándola. Y sobre eso tú vas dejando tu trade. No significa que vas a tener rayado, ¿no? Simplemente ya lo tienes que identificar con el ojo. ¿Sabes qué? Si me pasa esta zona de 46, simplemente pones tu línea así. Es lo que hago. Pones tu línea imaginaria, ahí está, 46,700. Si la pasa, dejo correr, no hay problema. Si no la pasa, chance dejo que suba unas 2, 3 líneas, cierro en market y sin problemas. Veo otra oportunidad, checo mis indicadores y otra vez me vuelvo a montar, ya sea en short o en long, ¿vale? Dice, en caso de monedas que tienen movimientos volátiles, ¿cómo controlas tu SL? Ah, era lo que yo le comentaba hace rato, ¿sí? En este caso era Waves. ¿Cómo controlo el SL? Simplemente lo que yo hago es buscar movimientos seguros para mí. No entrar por entrar, ¿sí? En este caso, trazo mis líneas de reacción. Ponle tú en Waves. Trazo mis líneas de reacción. ¿Dónde está la siguiente reacción de Waves? Aquí. Ahí está la reacción de Waves. ¿Por qué? Miren, acá tenemos donde Waves posiblemente va a reaccionar. Si Waves nos pasa en 15 minutos esa zona, vamos a tener un buen movimiento al alza. ¿Sí? Si nos llegase a pasar esa zona, ¿vale? En este caso no se les dificulta, pero sí va a tener problemas. Aquí también ya nos está indicando, bueno, aquí fue el cruce, ese hubiera sido el movimiento bueno, o en cuanto empezó el movimiento a generar alza. Así es. Las zonas donde el precio se mantiene se convierten como tal en zonas de liquidez, pero con el tiempo se las va a comer. Cuando el precio vuelve a bajar y otra vez vuelve a subir y llega a la misma zona, sigue siendo todavía una zona de liquidez, no se les va. ¿Por qué? Porque regularmente la mayoría de las personas, por XY motivo, ponen sus precios de ventas o compras en esos, o sea, las órdenes de compra y venta son mayores en esos puntos. Dicen por ahí, poco a poco, pues vamos generando esa